Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sábados Culturales que voy a dedicar a un tema muy interesante y que me fue sugerido por un hecho que ustedes también habrán detectado porque es bastante evidente. Cuando ustedes recorren una plataforma de películas o series, puede ser Netflix, HBO, Prime Video, Amazon, qué sé yo, hay varias, ¿no es cierto? Y otras quizás que ni conozco. Ustedes recorren porque terminaron una serie y quieren ver otra y empiezan a ver la oferta. Y se habrán dado cuenta de la gran proporción de papeles protagónicos a cargo ahora de mujeres. La mujer policía, la detective, la científica, la superhéroe, en fin, lo que sea. La mujer es la protagonista y si hay hombres a su alrededor están siempre en un segundo plano, incluso en la fotografía que representa la serie, ustedes van a ver la mujer en fuerte primer plano y atrás como unos enanos aparecen los hombres. Es muy interesante ese fenómeno porque es nuevo. Si ustedes son lo suficientemente viejos para recordar las series de televisión de los años 60, 70, 80 o el cine desde el principio, se van a dar cuenta que las mujeres eran bastante más secundarias, accesorias. El protagonista, el personaje principal era hombre, normalmente. La mujer podía ser también importante, pero como subsidiaria, era la niña de la película. No era de hecho, era la niña del galán. Tenía que haber una mujer para que hubiera un interés romántico y posteriormente erótico también. Entonces siempre tenía que haber una fulana que se enamoraba del jovencito y viceversa. Pero el principal personaje, el tipo que derrotaba a los marcianos, el fulano que, qué sé yo, el que hacía las cosas, era el hombre y la mujer era ahí un adorno, podía ser importante, pero nada más. Eso cambió completamente. Y ahora los personajes principales, en la mayoría, no digo en la mitad, en la mayoría de la serie son mujeres. Yo no voy a decir si eso es bueno o malo, me parece totalmente indiferente, simplemente es un hecho interesante. Y de ahí me sugirió el tema, porque obviamente que esto ocurre no por casualidad. Hollywood y en general la industria de las comunicaciones audiovisuales sabe perfectamente cuál es la vibra que está predominando en un momento dado en el mercado nacional y mundial. Y en este momento, por razones que todos conocemos, procesos ideológicos, movimientos feministas, etc., la mujer está en un primer plano ahora, en un plano mucho más destacado. Entonces, la gente de Hollywood, especialmente que son comerciantes, no artistas, son comerciantes, bueno, pongamos más mujeres ahora cumpliendo los roles principales. El comerciante, el hombre que hace comercio, es de todos los seres humanos, de todas las especialidades laborales, capaz que sea la más sensible a los cambios emocionales, sentimentales, mentales, psicológicos de la comunidad, porque el comerciante depende de eso para ofrecer su producto en las mejores condiciones y hacer su negocio. Por eso que al mismo tiempo el hombre que se dedica a los negocios es el más cosmopolita, el menos arrastrado por ideología, el menos fanático de ninguna cosa. Él está pensando cómo hago mi negocio. Y en Hollywood pensaron, ahora el negocio es poner mujeres en el primer plano, la lleva. Y eso me llevó al tema que he titulado, y espero que el título se conserve, el cine, reflejo e imagen. Pero antes de entrar al tema propiamente tal, ustedes me van a permitir, van a tener la amabilidad de permitirme que les cuente de los productos y servicios que auspician este programa los días sábados. Y parto con Espacio Ajedrez de mi amigo Pablo Tolosa, que ya está iniciando, pero usted puede sumarse en cualquier momento, los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. Cursos para principiantes, para jugadores más experimentados, para jugadores más fuertes, todos los niveles que quieran mejorar su juego y que quieran divertirse porque las clases son entretenidas. Pablo Tolosa es un tremendo profesor, es muy buen jugador, es maestro internacional, pero además es muy buen profesor. Eso no es tan fácil, ser buen profesor, ser simpático, ser atractivo. Para los niños es fantástico el ajedrez, para los adultos también, no porque nos vaya a formar, sino para impedir que nos deformemos, que nos oxidemos. Es un gran ejercicio
intelectual el ajedrez, resolver problemas, jugar partidas contra un engine o contra otra persona. Bueno, espacioajedrez.com, hay un teléfono, ustedes se pueden comunicar con él directamente con Pablo. Continúo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la oportunidad de tener pinturas de su parentela, de un grupo, de 2 personas, de un tío abuelo, de usted. Usted verá lo que quiera, pero una pintura es siempre mucho más interesante, sobre todo si es un buen pintor como es este, es mucho más interesante que una fotografía. Las fotografías está bien, pero un cuadro es otra cosa. Hay arte, hay espíritu, hay cosas que la foto no logra. Un lente es una cosa muy pasiva, refleja solamente, capta la imagen física, no capta el espíritu. Un pintor de verdad, como es este caballero, Rodrigo Calderón, es otra cosa. Lo ubica en Rodrigo Calderón Martínez, gmail.com o en Instagram con el @pintor Rodrigo Calderón Martínez. Bueno, ahí están los datos en todo caso. Continúo con Oxibiota, ya conocen este producto que elimina los malos olores de raíz y por largo tiempo, porque es un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que lo único que quieren estas bacterias, las aeróbicas, es ir a destruir las otras, sus enemigas vocacionales, las anaeróbicas que inician la descomposición y de ahí el mal olor. Las destruyen, se acabó la descomposición, se acabó el mal olor por meses de meses. Es el mejor sistema que existe. Y termino el bloque con el suplemento Vito para sus mascotas. Usted les compra seguramente un pellet común y corriente porque los otros son bastante caros, ¿no? Y bueno, en estos tiempos no estamos para muchos lujos, pero usted compra el suplemento Vito y con una cucharadita convierte el pellet normal en un super premium pellet. Sus mascotas van a estar más sanas, menos visitas al veterinario, un tremendo ahorro, menos problemas de salud de la mascota, todos contentos con el suplemento Vito, que usted lo encuentra en suplementovito.cl o básicamente lo encuentra en todas las mascoterías. Todos tienen este producto. Bueno, continúo, o empiezo más bien. Dije que el cine y el teatro es un reflejo y es una imagen, por las razones que vayan a ver. Reflejo por una obvia razón. El cine y la dramaturgia representan la situación que se vive en un momento dado en una sociedad. En todos los sentidos, desde la ropa que usan los actores, el ambiente físico, el escenario donde se mueven, la época, las costumbres, todo. Salvo en un tipo de cine especial que precisamente por eso tiene una suerte muy distinta que el cine ciencia ficción. Pero normalmente la dramaturgia, y especialmente la dramaturgia, pero también el cine, reflejan lo que ahora es. Y ese es no solamente la vestimenta, el ambiente físico, las tecnologías que rodean a los protagonistas, sino que también los temores, los miedos, las emociones, todas esas cosas propias de ese momento. Y por otro lado, esa imagen, entendiendo como imagen no ya un reflejo visual de lo que es el mundo, sino que un reflejo mental de lo que quisiéramos que fuera el mundo o que fuéramos nosotros, una imagen de nosotros mismos. Todos entendemos este concepto, la diferencia, porque la usamos diariamente cuando decimos, por ejemplo, esta persona tiene de sí misma una imagen que no corresponde a la realidad. O en otras palabras, se ve a sí mismo, pretende de sí mismo cosas que no son las que nosotros vemos en su comportamiento. El reflejo es la expresión visual de una realidad objetiva, con imagen es lo que quisiéramos ser. No soy muy preciso en esto, pero ustedes me entienden a dónde quiero ir. Bueno, uno se pregunta a veces, antes de llegar al cine, ¿cómo nació toda esta cuestión? Porque primero fue, antes del cine, fue el teatro. ¿Cómo nació el teatro? ¿Por qué a alguien y cómo se le ocurrió eso de subirse a un escenario o estar en un lugar determinado, representando cosas que no son reales, que no existen en ese momento, asumiendo personalidades, cuando el actor no tiene nada que ver con esa persona, que ya murió quizá, o es un dios? ¿Cómo nació esto? Eso en sí mismo es un tema súper interesante. Y hay un libro que les recomiendo al tiro, de inmediato, antes que me olvide, y lo voy a recomendar si me acuerdo al final, de Friedrich Nietzsche, que se llama El origen de la tragedia. Muy interesante. Creo que es el primer libro importante que escribió Nietzsche precisamente y que le ganó ya respeto intelectual y académico. El origen de la tragedia.
Se refiere al origen de la tragedia griega. Y ahí vamos para allá. ¿Cómo partieron estas tragedias que sabemos que tuvieron grandes dramaturgos, Sófocles, Esquilo, Eurípides? Pero ¿cómo se llegó a eso? Bueno, como en todas las cosas, por pasos sucesivos. Lo que había originalmente eran simplemente unas ceremonias. La vida en Grecia, en las ciudades griegas, en las polis, estaba repleta prácticamente día por medio. Había algunas ceremonias religiosas. Habían muchos dioses, recuerdan. Y una de las celebraciones más festivas, más importantes en el calendario de celebraciones religiosas, era Dionisios, la celebración de Dionisios, el dios de la excitación, del entusiasmo, de la juerga también, si ustedes quieren, del reventamiento, de muchas cosas que sacan digamos, del reposo, del equilibrio, del normal. En esas festividades dedicadas a Dionisio había muchos espectáculos. Habían desfiles, habían coros, cantando sobre el dios, cantando las loas del dios. Por supuesto, de ahí viene el ditirambo. Un ditirambo es un trozo de texto que puede estar acompañado con acompañamiento musical alabando a alguien, un ditirambo. Bueno, y un día, miren las cosas como parten, con una persona, un detalle, un evento particular, y luego crecen, y a veces se olvida el origen. Un día, en una de esas fiestas en el siglo VI, un poeta que se llamaba Tespis, que estaba en el coro, como de costumbre, con los demás miembros del coro cantando las loas del dios Dionisio, se sale del coro, físicamente camina unos pasos, se separa del coro y comienza a dialogar con el coro, o sea, crea un diálogo. Ya no es un monólogo del coro, sino que él hablando con el coro. No sé lo que hablaron, no hubo registro. Y ahí empezó la cosa. Después se les ocurrió que fueran 2 personas las que estaban separadas del coro. Y así sucesivamente. Y empezaron a tratar temas que ya no eran exactamente las alabanzas de Dionisio. El coro estaba ahí siempre. El coro se mantiene siempre en la tragedia griega, es como el comentario. De repente los actores están diciéndose lo que tienen que decirse, lo que está en el libreto, y de pronto el coro comenta. El coro está ahí siempre presente. Comenta. Y se fue desarrollando, y ya en el siglo V, al siglo siguiente, era tan importante el tema de las representaciones teatrales, que en algunas determinadas de estas fiestas habían concursos, cosa que ahora no hay. Ahora hay otra cosa. Bueno, hay concursos, pero no de esta manera pública, no con un jurado que recibe obra, sino que habían concursos públicos en que los concursantes presentaban 3 tragedias y una chacota, y una comedia, que era como o sea, 4 cosas. Y se veía quién era el ganador. Y bueno, muchas veces ganaron Esquilo, Sófocles, Eurípides por la calidad de su material. O sea, ya se convierte en un producto, digamos, autónomo, propio, con su identidad, la tragedia, la comedia. En la comedia el gran nombre es Aristófanes, que se reía de todo el mundo. Y se convierte en un producto distinto ya a la ceremonia dionisíaca, y se desarrolla y qué sé yo. Lamentablemente tenemos pocas obras de teatro. De los 3 nombres que les di, los más importantes, creo que hay uno de ellos que tenemos todas las obras, en los demás solo algunas, y de muchos otros autores que sabemos que existieron no tenemos ninguna. Se perdieron. Qué lástima, pero así es. Ahora, ¿de qué trataban estas tragedias? Trataban de las cosas que interesaban a los griegos en ese momento. Y para los griegos era muy importante el mito. El mito es una historia que no tiene ningún fundamento científico, empírico, que supuestamente describe algo que ocurrió, o más bien dicho, no que ocurrió, pero que, ¿cómo lo dijera? Que explica un fenómeno, un evento, una situación, con una historia donde hay personajes, dioses, etc. El mito entonces tenía que ver con cuestiones profundas del alma griega, preocupaciones, emociones, temores, pasiones, ambiciones, no de cualquier cosa. Y en ese sentido, ese teatro era un espejo que reflejaba la sociedad griega. Estoy pensando especialmente en Atenas, pero también en las otras ciudades había teatro.
representaba entonces los temas míticos, estaban representando en realidad temas concretos de la sociedad. Si ustedes examinan todas las obras o prácticamente todas las obras de estos grandes Eurípides, Sófocles, Esquilo, se van a encontrar con que son temas míticos, o sea, están basados en un mito. Todas ellas. Pero ese mito a su vez está conectado con cuestiones reales presentes en el espíritu griego de ese momento. Solo que los personajes y la trama es mítica. Pero también esa trama mítica refleja situaciones, digamos, de la vida. Por ejemplo, en todas las tragedias griegas, y por eso que son tragedias, los personajes enfrentan un dilema terrible. O hago esto, o hago esto otro, y las dos cosas son valederas y tienen que elegir. Y ahí está la tragedia. Y eso refleja, por lo demás, no solo situaciones de la vida de Atenas de la época de esos dramaturgos, sino que refleja situaciones de la vida de toda de la raza humana en todos los tiempos, el momento en que enfrentamos un dilema, no todos los días, pero enfrentamos un dilema. ¿Se acuerdan de esa película de unos prisioneros que van en un tren que los llevan evidentemente a la destrucción? Son judíos, van en esos trenes de carga que los llevan a un crematorio, los llevan a un campo de concentración, y una mujer tiene que elegir a cuál de los dos hijos salva, dejándolo caer del tren, no me acuerdo de qué manera, pero en fin, de esa forma tenía una posibilidad de salvarse, y tenía que elegir entre sus hijos. Ahí tenemos un dilema feroz. Después tenemos otra situación que es propia no solo de los griegos de esa época, sino que de toda la época, los seres humanos de toda la época, en la desmesura, que la vemos todos los días en nuestra vida. Nosotros mismos hemos caído en la desmesura, nuestros amigos, nuestros parientes, los políticos, tarde o temprano uno los ve caer en la desmesura, cometen el pecado que los griegos llamaban ubris, otros dicen ibris, no me acuerdo bien de cuál de las dos maneras, creo que es ubris, pero se escribe con Y, pero se pronuncia ubris, que es la soberbia. Acuérdense ustedes cuál fue el pecado de Satán, la soberbia. Ir más allá de lo que es humanamente aceptable, de lo que las fuerzas humanas permiten, de lo que es posible hacer sin rebasar nuestras fuerzas. Y aquel personaje que va más allá de lo que permiten las fuerzas, de lo que corresponde, es castigado. Némesis es el castigo. Los hindúes hablarían del karma. No es muy distinta la situación, no es muy distinto el concepto, quiero decir. Usted se sobrepasa en algo y tarde o temprano los dioses o la naturaleza o la lógica de la realidad, diría yo, restituye el equilibrio, pero lo restituye como se restituye el equilibrio cuando usted deja una ventana abierta y hay viento. Se restituye el equilibrio, pero con un portazo, un ventanazo, de una manera violenta. Es el castigo que recibe el que cometió el pecado de la ubris. Y todas estas cosas son propias de la realidad que vivían los atenienses, los griegos y lo que vivimos nosotros. Ese es el aspecto reflejo. Y luego está el aspecto imagen, en el sentido de que fuera de lo que es real, de la situación real que se enfrenta, está cómo quisiéramos que se debiera enfrentar cuando nos ocurre esto. Y ahí aparece la figura del héroe, que es una imagen, que es algo que no existe, que es algo que quisiéramos que existiera. Quisiéramos comportarnos como héroes cuando llega el dilema. ¿Quién no? ¿Quién de ustedes, ante un dilema de vida o muerte, quisiera comportarse como un cobarde? Probablemente uno se va a comportar como un cobarde, pero uno quisiera comportarse con valentía. Y el héroe es quien lo hace, el que enfrenta el destino. Voy a poner un ejemplo militar que todos conocemos, Arturo Prat. Él tenía un dilema. Podía rendir su barco. No tenía sentido seguir combatiendo contra el Huáscar. Su dilema era seguir luchando y morir, como murió, o rendirse. Y eligió lo más difícil, lo más arduo, por el bien de la patria, por no producir un efecto psicológico negativo con una rendición al inicio de la guerra. Y se inmola. Porque él sabía, evidentemente, que no iba a poder conquistar al Huáscar saltando al abordaje, aunque hubiera podido ser acompañado por muchos marinos. Acuérdense que en el segundo abordaje
Hubo un grupo grande de marinos que lograron saltar, pero fueron todos acribillados a balazos antes que pudieran hacer nada. Entonces, ahí tenemos un dilema en que él elige lo difícil. Y todos quisiéramos elegir lo difícil, lo que nos rescata de la nada, pero por Dios que es difícil cuando llegan esos dilemas, ¿no es cierto? Y esa es la imagen. Y bueno, y llegamos al cine. En el cine tiene otro público. Ya no es el público de una polis que es muy coherente, que es muy cohesionado, todos comparten la misma cultura, el mismo idioma, la misma situación. El cine es para un público universal de las más distintas etnias, lenguajes y situaciones vitales, personales, sociales, colectivas, pero somos todos parte de la humanidad. Entonces, el cine es reflejo. El cine, la inmensa mayoría de las películas, transcurren, en primer lugar, reflejando la realidad tal como es para todos nosotros en el planeta. Prácticamente todas las películas están reflejando lo que ha sido o es el mundo en realidad, aunque la película se sitúe en un pasado, pongamos una película de Romano, pero tal como era ese mundo en esa época, o por lo menos como intentan los productores de Hollywood reproducirlo. Hay una realidad y hay un sueño, hay una imagen de lo que queremos ser. Entonces, fíjense ustedes, el cine de hoy, volviendo al tema inicial que les contaba, de cómo se me ocurrió este tema viendo la cantidad de señoras, damas, mujeres que son ahora protagonistas, no solo se pone en sintonía con los tiempos, no solo en Hollywood dijeron, la papa está ahora con las mujeres, ellas la llevan, hagamos películas donde las protagonistas sean mujeres. No fue por un tema de ético que dijeran ya era hora de que las mujeres tengan su lugar en el mundo y que no aparezcan solamente como en las películas antiguas sirviéndole el whisky al marido cuando llegue la pega, pongámosla a hacer algo protagónico. No fue solo eso. Hay también una proyección, una imagen de cómo debiera ser la cosa. Ustedes recordarán una película ya, pero se las voy a recordar después que permítanme primero pasar a mi segundo bloque comercial, que lo voy a iniciar con un nuevo auspiciador nuestro, que recibo con mucho cariño, por supuesto, que es Marketing Industrial, MKI. Marketing Industrial, que ustedes ubican en mki.cl, que ofrecen creatividad y una estrategia articulada, bien pensada, para capturar y crear demanda. Muy importante esto de crear demanda. Yo me acuerdo alguna vez, entre las muchísimas pegas que he llevado a cabo en mi vida, he hecho de todo, en algún momento era vendedor. Y nos daban un cursillo. Siempre los vendedores de cualquier producto, primero hay un cursillo de una semana o 2 semanas donde los entrenan sobre la naturaleza del producto, cómo hay que venderlo. Y yo nunca me olvidé de algo que dijo en su primera sesión, el que nos estaba entrenando para ese producto en particular, dijo, nadie necesita nada. Ustedes tienen que crear esa necesidad. Bueno, es lo que hace Marketing Industrial. Se especializa en el marketing industrial. Comprender cómo funciona su industria, qué crea su industria y crear una campaña a la pinta, a la medida, no voy a decir personalizada porque es una industria, para generar demanda y ventas, para que haya necesidad, para crear la necesidad de su producto. Acuérdense, la gente no necesita nada. Bueno, eso es un poco exagerado, pero nadie anda buscando su producto. Hay que crear la necesidad. No solamente hay que darlo a conocer, hay que crear la necesidad. No solamente hay que conocerlo, sino que yo quiero tenerlo. Eso es lo que hace mki.cl. Y continúo con Rosa Bergamota, una empresa chiquita, amorosa, que produce cosméticos con productos naturales, champúes, crema, rolón, fragancia. Yo estoy usando el champú, no la fragancia. Muy rico el champú, entre paréntesis. Usted los puede comprar estos productos individualmente, los puede comprar en caja, que vienen varios de ellos, en rosabergamota.cl. Si usted dice, entrando al sitio, va a comprar, que llegó ahí por el Villegas, por este programa, 10% de descuento, amigos. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando. Esta vez sí les vamos a mostrar otra foto. Les estamos mostrando, espero que las estén poniendo, de un interior.
es realmente un tipo que sabe diseñar, considerando no solo la casa como si fuera una cosa que está en el aire, sino que el ambiente, para dónde miran las ventanas, etc. Muy talentoso, trabaja en la zona de la región de los lagos, la región de los ríos, por ese sector. No solamente diseña, sino que además luego cuando va a hacerse la construcción, él participa en la construcción para que todo quede impecable. Y no olvidéis a González y compañía, un bufet de abogados penalistas especializados en temas penales, que son los más complicados. Son un bufet de primera categoría, está entre los 2 o 3 mejores bufets, han ganado casos súper importantes y obviamente que si usted está metido en un lío penal, quiere a los mejores, no a cualquier abogado. Y termino, amigos, con las conversaciones numéricas, que son la manera de terminar con ese trauma de tantos niños con las matemáticas. Para empezar, lo más importante. Unos cursillos que da él a niños les cambia la mirada de las matemáticas. Ya no la van a odiar más, no la van a detestar, no le van a hacer el quite, no van a sacarse un 1, les va a ir bien, les va a gustar y eso les va a cambiar toda la vida. Él enfoca la matemática como siempre debió hacerse, pero nadie lo hace en los colegios, en las universidades, ¿para qué hablar? Es lo peor. Bueno, continúa además este hombre dando unos cursillos para prepararse para la prueba de selección universitaria y también unos cursillos súper entretenidos de programación para niñitos, obviamente con lenguaje y programación para niños. Es muy bueno programar porque ordena, disciplina la cabeza. Si el niño es especialmente habiloso, por Dios que le va a servir para consolidar su inteligencia, fortalecerla, que no se vaya a pasmar como le pasa a tantos niños. Bueno, en el cine entonces se refleja la realidad, pero también se proyecta una imagen de cómo debiera ser. La película que les quería mencionar es una bastante antigua, debe ser de los años 60 o 70. Yo creo que de los 60. Trabajaba varios actores importantes, Sidney Poitier, no me acuerdo los nombres de los otros, pero los estoy viendo en este momento. Se llama Adivina quién viene a cenar esta noche o algo así. Es una familia de clase media, no me acuerdo qué nivel educacional tenían los papás de la niña, creo que eran académicos, la niña, blancos todos ellos, y de repente iba a venir con el novio, la hija de la casa. Y tocan el timbre en la puerta y el novio era Sidney Poitier, un negro. Entonces, esa cuestión de cómo estos padres se abuenan con la idea de que su hija se va a casar con un negro. Estamos hablando de los años 60, no estamos hablando de ahora, en que en las películas usted puede verlos besándose o revolcándose en una cama, no hay ningún problema. Pero en esa época era un shock. Ahí se estaba proyectando una imagen de cómo debiera ser. A veces Hollywood se la juega en eso. No se limita a reflejar una realidad, porque en este caso la realidad habría sido que la chica llegara con un blanco de ojos azules y llega con un negro. De repente, por algún motivo ideológico particular del productor, del director, más bien del productor que el que paga, se hace una película así. Y no hay pocas que tienen una proyección que no va a veces tanto más allá de lo que podríamos decir está dentro de las fronteras de lo posible. En este caso no, realmente traspasaron las barreras y fue un tremendo golpe a la cátedra de esa película. Pero no se da ni un solo beso. El Sidney Poitier con la niña, la película. Tenían que pasar muchas películas más, muchas décadas más, para que empezáramos a ver actos eróticos, carnales entre negros y blancos. Entre negras y blancos, y luego entre negros y blancas, que es más difícil. Entonces, y por esta razón, de que el cine, como lo hizo la dramaturgia desde el comienzo, por un lado refleja una realidad, y por otro lado proyecta una imagen, es que un género muy específico del cine nunca ha logrado realmente, salvo muy pocas excepciones que confirman la regla, básicamente, nunca ha logrado constituirse en un género, digamos, respetable propiamente tal desde el punto de vista artístico. Me refiero al cine de ciencia ficción, porque ahí se rompen todos los márgenes. El cine de ciencia ficción, por ejemplo, puro, donde se transcurre todo esto en el futuro, quizás en otro planeta, en una nave espacial gigantesca, no tiene nada que ver con nuestra realidad, pues.
Nada. No estamos navegando en naves espaciales del puerto en portaaviones yendo de una estrella a otra. Para nada. Y los temas que se tratan ahí, qué sé yo, un contacto con alienígena o cosas así, tampoco son de la experiencia. Entonces es un cine el de ciencia ficción, aunque haya muchas películas ahora, por otras razones. Es un cine que, por así decirlo, es como un globo que flota. No tiene mucho contacto. Y la película tiene que ser muy excepcional para que produzca un impacto estético, fílmico, épico, y que sea recordada, qué sé yo, como por ejemplo 2001 Odisea al espacio, o Blade Runner, la primera versión me refiero especialmente. Porque le falta ese contacto que hace que las personas se sientan más comprometidas con lo que están viendo o escuchando. Usted se puede entretener con una película de ciencia ficción donde hay unos tipos en una nave espacial, pero usted no siente, digamos, es más difícil que empatice porque no tiene contacto con esa realidad. Ni siquiera yo he viajado en una nave espacial. Me vinieron a dejar cuando era guagua de otro planeta, pero yo no me acuerdo. No me acuerdo para nada. Y lo mismo pasa con la literatura de ciencia ficción. Es un género que está ahí como ajeno un poco. Ahora, hay cine de ciencia ficción que tiene un elemento de realidad. Por ejemplo, las películas de ciencia ficción en que transcurren en la Tierra, con gente como uno, en lugares como uno, pero le ocurre algo extraordinario a esa ordinariedad. Llegaron los extraterrestres a matarnos, aparecieron los zombies, alguna cosa así, pero por lo menos está el elemento de que hay una realidad que fue una cosa ordinaria, que fue asaltada por un evento extraordinario. Mientras que la ciencia ficción pura es una cosa extraordinaria, con eventos extraordinarios, todo es extraordinario, por lo tanto, no tiene contacto con nosotros. Y no nos produce ninguna emoción. Usted dígame una cosa, cuando usted ve una película de ciencia ficción, que puede ser muy entretenida, usted se entretiene, pero usted no se emociona. Salvo en una película de monstruos en que se puede asustar, pero tampoco, porque los monstruos no producen terror. Usted ya conoce a Godzilla. Hay Godzilla por todos lados, hasta en los paraderos de micro. Entonces no. Entonces usted se entretiene, pero no se emociona. Espero hacerme entender con esto. Quizás estoy diciendo algo que a ustedes les parece un poco paradojal, pero es verdad. ¿Cómo uno se puede emocionar con algo que no nos toca directamente? Eso es imposible. Nos podemos emocionar con las tragedias griegas todavía. Con los dilemas, porque son dilemas que podemos tener nosotros. No son los mismos dilemas, pero tenemos dilemas. Y son seres humanos que están enfrentando una cosa terrible. Pero un astronauta. ¿Qué tenemos que ver con los astronautas? Incluso con los astronautas de verdad. Los astronautas de verdad no nos emocionan. Son de otro mundo, literalmente. Son personas que están en el aire, literalmente, que están en el espacio. No están con nosotros. No nos emocionan. Así pues, amigos, que el cine tiene esta cosa ambivalente, ¿no? Mira la realidad y mira hacia adelante. A ver, no siempre, por supuesto, estoy aquí poniéndome en un caso puro. Un arquetipo del cine. Una imagen. Hasta en las películas más comunes y corrientes están estas dos cosas. Por ejemplo, en las películas de guerra que se hicieron por millones y se siguen haciendo. Hay por una parte la realidad del campo de batalla, de las granadas que estallan, de los tipos que son muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta hay una parte de proyección de imagen en el sentido de que normalmente, por lo menos en el cine de guerra que yo conocí de chico, está el héroe. El héroe es algo que no ocurre en la realidad prácticamente, por eso se les llama héroes a personas que en vez de estar fondeados en el fondo de la trinchera, como les explicaba el otro día en un programa, lo que descubrió un estudio acerca de que prácticamente muy pocos soldados hacen la guerra, los demás tratan de fondearse. Entonces es muy raro. El valiente, el que ataca solo a la bayoneta para salvar a sus compañeros, y entonces los llamamos héroes. Si todos hicieran lo mismo, el concepto de héroe no existiría, no tendría sentido. Y eso es una proyección también. El cine norteamericano, especialmente en los años 50 de guerra, era muy chauvinista en eso. El
el americano, el soldado americano, el héroe, no solo era valiente, sino que era buena persona, era hermoso, las tenía todas, una imagen, una proyección, no un reflejo. El reflejo habría sido unos soldados, digamos, pasados a poto, hediondo, cobardón. Esa es la realidad del campo de batalla. Así es, pues, con el cine, estimados amigos, y así que por esa razón ustedes vieron que esa serie tan buena de Netflix, creo que era, o HBO, no me acuerdo, esta de True Detective. ¿Se acuerdan que las dos primeras, en la primera, los dos héroes principales, los protagonistas, los dos eran hombres. En la segunda habían varios hombres, pero aparecieron unas mujeres. Y en la tercera, puras mujeres, si podemos llamarlas así, las dos protagonistas principales, las dos protagonistas son mujeres. Tenían que meterla, porque había que reflejar la nueva realidad y había que proyectar una imagen positiva. Y fíjense, una película de ciencia ficción que, protagonizada por esta actriz de nombre latino, no me acuerdo el nombre, pero que tiene formas muy pronunciadas por todos lados, haciendo de científica. Nadie le creía. Si estaba moviendo un papel con ecuaciones, yo más bien le estaba mirando otra cosa. La Jennifer López. Hay que meterla, porque es el momento. Y por la misma razón se mete a homosexuales, que antes no aparecían jamás en el cine. Nunca. Se mete asiáticos, se mete hispanos, se mete a negros, se mete... Bueno, los negros se los está metiendo hace rato. Pero todo esto refleja los tiempos. El cine es un reflejo y una imagen de los tiempos. Y, estimados amigos, hoy día no les voy a mostrar ningún libro, sino que me he acordado de recordarles que existe este libro de Nietzsche, El origen de la tragedia, que es muy interesante. ¿No? El libro chiquitito, muy interesante, como casi todas las cosas que escribió Nietzsche. Les gusta a usted o no, pero interesante siempre. El origen de la tragedia. No les voy a decir que lean las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, que están disponibles, obviamente, porque quizás sea un poco extremo esa demanda. Pero créanme que si leen alguna de ellas, se van a entretener más de lo que ustedes creen. Porque los temas, por míticos que sean y por lejanos en el tiempo que aparezcan, tocan de una manera u otra nuestra vida. Los seres humanos somos los mismos desde los primeros tiempos y enfrentamos básicamente los mismos dilemas, los mismos problemas, aunque cambie el escenario, tengamos otra ropa, tengamos otro ambiente tecnológico, cultural, pero siempre son las mismas cosas. Por eso que cuando leemos historia o leemos una obra de teatro o una novela escrita quizás hace 5 siglos o ambientada, podemos entender a los personajes porque somos nosotros. Los personajes somos nosotros. Bueno, y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana domingo, que ya tengo un tema. Es un tema, se los cuento al tiro, relacionado, que me fue pedido, y yo con mucho gusto cumplo esto, por la hija de un visitante de este canal que veía con mucho gusto mis sábados culturales, pero que ya falleció lamentablemente, y su hija Tatiana me pidió que hiciera un programa con un tema que su padre, antes de morir, por supuesto, le decía, ojalá que Fernando toque este tema algún día, que es el taoísmo. Y por lo tanto, la figura del filósofo que desarrolló la filosofía del Tao. Créanme que es súper, súper interesante. Nos vemos mañana.